Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo los tratan? Bueno, gusto saludarlos. Vamos a continuar con nuestra clase que comenzamos hace 15 días. Esperemos ya no haya interrupciones, aunque por ahí parece que hay un lunes festivo. Entonces, bueno, vamos a darle, ¿no? Estamos viendo nosotros la doctrina de la salvación, dijimos, pero para poderla entender fue necesario estar viendo y conociendo algo de lo que es la doctrina sobre el pecado, que en teología se usa la palabra amartiología, ¿verdad? Y vimos, nos quedamos que heredamos la culpa y por lo tanto todos somos culpables. ¿Cuántos? Todos los hombres, nadie se escapa, ¿verdad? No, que yo soy muy bueno, que yo no le hago nada mal al vecino ni a mis compañeros en el trabajo. Todos somos culpables porque heredamos esa culpa. Dos, aquí es donde nos quedamos. Heredamos también corrupción por el pecado. No solo heredamos la culpa, heredamos corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa a causa del pecado de Adán. Además de esa culpa legal que Dios nos imputa por el pecado, también heredamos una naturaleza de pecado que se le llama, algunos quizás le han oído como el pecado original. ¿Lo han oído eso, no? O otros le llaman contaminación original. Nosotros vamos a usar el término o la expresión corrupción heredada, porque nos ayuda más claramente a la idea específica de lo que estamos nosotros hablando. David dijo, fíjense bien, David hablando de esta corrupción heredada en el Salmo 51:5. ¿Lo tienen? Fíjense lo que dice ahí en el Salmo 51:5. Dijo David: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió, ¿quién? Quiero que entienda esto bien claro, como dice David: yo sé que soy malo de nacimiento y pecador me concibió mi madre. Algunos piensan equivocadamente que lo que se está hablando aquí es el pecado de la mamá de David. Pero eso es incorrecto, porque no en nada, si nosotros leemos el contexto, en nada tiene que ver la mamá de David. No se menciona para nada la mamá de David. David está confesando más bien su propio pecado personal a lo largo de este pasaje. Ahí en el Salmo, por ejemplo, vamos a leer Salmo 51 del 1 al 4 y fíjense bien, él está diciendo: ten compasión de mí, oh Dios, borra mis transgresiones. A lo mejor me brinco algunas cosas, ¿no? Pero quiero recalcar lo que él está expresando. Lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo conozco mis transgresiones, contra ti he pecado. Y luego llega al versículo 5. David está hablando de su pecado. Él está tan abrumado por la culpabilidad que siente. Al examinar su vida, se da cuenta de que ha sido pecador desde el principio. Es decir, Dios le reveló esto, porque eso es lo que se nos revela a nosotros, ¿no? Dios le mostró esto a David para que pudiera entender que él heredó no solo la culpabilidad, sino también heredó ¿qué? La corrupción. Yo sé que soy malo de nacimiento, dice. Así que aquí no está diciendo yo soy pecador porque por culpa de mi madre. No. Pecador me concibió mi madre. Acuérdese, esta es la herencia que tenemos todos desde Adán hasta que venga el Señor Jesucristo. Todo ser humano que nazca
nace con una herencia de culpabilidad y con una herencia de corrupción. Y aunque traten muchos de excusarse y de decir, ¿y qué tengo que ver yo con Adán? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué culpa tengo yo? Si no, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque somos responsables cada uno. Pero hay que entender cómo inicia esto en nuestro interior. Esta es una declaración bien fuerte, mis hermanos, cuando David dice, pecador me concibió mi madre. Desde ahí, desde el momento de la concepción, David está revelando en la Escritura que él ya traía una naturaleza heredada de corrupción. Así es esto, ¿no? Pero luego vamos a ver algo, porque luego surgen preguntas. Esta es una declaración fuerte, mis hermanos, pero también en el Salmo 58, versículo 3, lo confirma. Esta revelación de Dios en la Escritura la vuelve a confirmar. Hace un momento, por ejemplo, que yo estaba dando hermenéutica, ustedes como que probaron un poquito de hermenéutica hace 15 días, y yo estaba enseñándoles allá una primera regla de interpretación. Ya vamos ahí en la interpretación. Le dije, la regla más importante es que la Biblia se interpreta por la misma Biblia. O sea, la Escritura no ocupa que nosotros la defendamos, ella sola se defiende, por sí sola. Ahora, este salmo que estamos leyendo es un salmo, no es el 51, es el 58, pero habla de lo mismo. Fíjese lo que dice aquí: los malvados se pervierten desde que nacen. ¿Desde que qué? Nacen. Desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Y tú dirás, a ver, ¿cómo está esto que se pervierten desde que nacen? Pues si un bebé, no, pero hay que entender el lenguaje. Lo que se nos está dando es el significado, que nosotros otra vez heredamos una corrupción. Por lo tanto, desde el momento en que somos concebidos, somos pecadores. ¿Estamos? Así es. Esto es, la Biblia se interpreta por la misma Biblia. Estamos en otro pasaje y se nos está diciendo lo mismo. Por eso, mis hermanos, todos somos pecadores ante Dios, y las Escrituras dan testimonio en muchos lugares de esa pecaminosidad universal. Por ejemplo, en el Salmo 14:3, otro versículo, la Biblia se interpreta por la misma Biblia. ¿Qué dice ahí? Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Que es lo mismo que Romanos capítulo 3, verso 9 al 18, ¿no? De donde lo tomó precisamente Pablo, hablando de esto mismo. También David dice en el Salmo 143:2, anótelo, para que no nos quede duda de todo esto, ¿no? Salmo 143, verso 2. ¿Listos? ¿Qué dice? Ante ti nadie, ¿quién? Nadie puede alegar inocencia. Pero luego en Reyes, Salomón dice en Primera de Reyes 8:46, Primera de Reyes 8:46, ¿qué dijo Salomón ahí? Dice ahí, ya que no hay ser humano que no peque. ¿Se fijan? Heredamos no solo la culpabilidad, sino heredamos también la corrupción. Es decir, que todos nacemos con una naturaleza, ¿cómo? Pecaminosa. En el Nuevo Testamento, fíjense bien, Pablo desarrolla un amplio razonamiento de esto que estamos hablando. Cuando tú lees la carta a los Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, 3:20, hasta ahí, Pablo plasma claramente que
toda la raza humana somos pecadores. En el capítulo 1 se refiere a los gentiles. En el capítulo 2 habla a los judíos, porque ellos se justificaban que eran el pueblo de Dios y por lo tanto ellos no tenían culpabilidad. Y Pablo les habla a los judíos, les dice: así como hablé de los gentiles, ustedes también son culpables. Y llega al capítulo 3 y en el capítulo 3 reafirma y dice: no hay justo, lo que leímos del Salmo, no hay justo ni siquiera uno. Es decir, Pablo está diciéndoles a todos los seres humanos, toda la humanidad, somos culpables, pecadores. Eso es lo que Pablo afirma ahí. Pablo dice: ya hemos demostrado ahí en Romanos 3, verso 9 al 10, ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Así está escrito: no hay justo, ni siquiera uno. Así que Pablo está seguro que todos están bajo pecado. Todos. Ahora, si nosotros afirmamos, dijo Juan, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo Primera de Juan, es carta, Primera de Juan 1, verso 8 al 10. Este es el discípulo amado de Jesús. Y está hablando, fíjense, y en esta carta ya les está hablando a los cristianos, a los creyentes, ¿Listos? Lo voy a leer yo en una versión diferente a la suya. Esta es la nueva versión internacional. Dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar a Él por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿Qué está haciendo aquí? Una vez más, Juan está hablando que todos los hombres somos pecadores. Aún el cristiano es un pecador, ya fue librado, ya le fue perdonado, pero no deja de tener un cuerpo que es corrupto, con una inclinación al mal. La ventaja del cristiano, que tiene una nueva vida con la que él tiene que saber, el cristiano, aprender a tener victoria sobre el pecado. Amén. Es bien importante eso. Ahora, aquí es donde ya vimos si todos desde que somos concebidos tenemos pecado. Entra una pregunta que quizás nos podríamos hacer y diríamos: ¿son los infantes culpables antes de haber cometido pecados? Escríbala para que no se le olvide. ¿Son los infantes culpables antes de haber cometido pecados? Cuando habló David en el Salmo, él no habló como un ¿cómo se dice? Como un bebé o como un embrión. No, él está hablando en la revelación que recibió de Dios y está hablando de lo real. Ahora, ponga mucha atención. Las Escrituras enseñan muy claro que ciertamente un niño desde que nace con la naturaleza pecaminosa. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo vimos, ¿no? Bueno, heredamos la culpa y heredamos la corrupción. Hasta ahí está bien. Pero existe, quiero que usted ponga mucha atención a esto, porque luego nos podemos volver muy extremosos y a lo mejor juzgar mal cuando un niño incluso llega a morir. ¿Sí? Porque podemos llegar a decir: es que heredó la corrupción y tenía naturaleza pecaminosa y por lo tanto entonces, pues, y luego ya empieza uno, no, se fue a tal lado, ¿no? Es importante entender esto. Hay una etapa en la niñez, mis hermanos, que Dios les considera de inocencia a los niños, aunque tienen naturaleza pecaminosa.
Repito, hay una etapa en su niñez que Dios les considera de inocencia, por tanto no se les considera responsables. ¿A dónde se van los niños, verdad? No. Pues bueno, si usted quiere saber, ahorita le voy a mostrar unos textos. Ahora, el hombre, esto es algo también bien importante. ¿El hombre es pecador de nacimiento? No es pregunta, perdón, estoy dándole un concepto para que lo anote. El hombre es pecador de nacimiento, porque ya lo hemos visto en las Escrituras, pero se constituye pecador por la práctica. Es decir, se hace esclavo del pecado porque se somete voluntariamente al pecado. Esto quiere decir que hasta que un niño no está bien consciente, esto es lo que pasa en su vida, aunque tiene naturaleza pecaminosa. ¿Estamos? Porque mire lo que dice la Biblia en Mateo 19:14, si no estaríamos en contra de lo que dijo Jesús. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos?, dijo Jesús. Ay, hermano, pero es que sí, pero aquí es donde tenemos que entender que hay una etapa donde Dios los considera en esa inocencia. ¿Estamos? Esto queda, mis hermanos, fíjense bien. Vamos a ver otro texto. Mateo 18, verso 1 al 3, para que todavía amarre más esta comida y no nos deje dudas. Mateo 18, verso 1 al 3. ¿Listos? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús, ¿a quién llamó Jesús? Y lo puso en medio de ellos para enseñarles. Y les dijo: de cierto os digo que si no se vuelven y no se hacen como niños, no entrarán en el reino. ¿Sí está claro? Entonces, mis hermanos, no debemos entrar en polémicas respecto a este punto con los niños. Tenemos que entender que el juez de ellos, ¿quién es el juez? Dios. Aunque estamos entendiendo que desde que estamos en el vientre, desde que somos concebidos, heredamos culpa y heredamos corrupción. Tenemos una naturaleza pecaminosa y lo estamos viendo para que podamos entender hasta dónde es la grandeza de nuestra salvación. Esto es bien importante por eso. Pero también es importante que entendamos preguntas como estas para que nos quede claro y no nos agarremos juzgando a los niños, ¿no? O sea, dejémoslo en manos de Dios. Los niños, Dios, Él opera en ellos su soberana gracia y amor, y tenemos que aceptar lo que en la Escritura se nos enseña acerca de ello, ¿no? Ya vimos dos textos muy claros, así que no les carbes más, no te compete a ti, déjaselo a Dios. ¿Estamos? Digo, porque ha habido hermanos que a veces hasta pierden un bebé o un hijo y están preocupados por eso. No, tú déjaselo en manos de Dios y agárrate los textos como la Biblia dice, porque de ellos es el reino de los cielos. En el mundo, mis hermanos, tú y yo vamos a encontrar personas que contradigan y expresen que eso del pecado es un invento de la religión. Siempre lo vas a encontrar. Te van a decir que eso no existe, que cada quien vive de acuerdo a sus impulsos. Eso es lo que el mundo dice. Pero ¿cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos creen en su palabra? ¿A quién tengo que hacer caso? A su palabra. ¿Estamos? La verdad no existe, fíjense bien, no existe dato alguno
hablando del hombre, para hacerle caso al hombre, no existe dato alguno que el hombre haya hecho separación entre la luz y las tinieblas. ¿Sí existe algún dato? No hay dato alguno que el hombre haya hecho el sol o separado las aguas de la tierra. ¿Verdad que no? Pero sí existen datos que solo Dios lo ha hecho. El hombre no, pero Dios sí lo ha hecho. Dice la Biblia en Génesis 1, verso 16 al 18, por si tiene dudas de eso, ¿no? Pero ahí está, yo creo en la Biblia, yo creo en lo que las Escrituras dicen, no en lo que el hombre dice, que no ha tenido la capacidad de separar la luz de las tinieblas, o la capacidad de como dijimos aquí, de hacer el sol, o separar las aguas. Imposible, porque es una creación de Dios, ¿no? Pero mire lo que dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor, que es la luna, se supone, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, verso 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Fíjese con qué propósito Dios hizo, ¿no? La luz natural de Dios, no la energía que ya después muchos años se inventó, ¿no? Que nos ayuda muchísimo. Dice, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. El hombre no ha hecho eso. Entonces, fíjense bien, solo Dios en su moralidad santa, solo Él puede decirnos a ti y a mí lo que es bueno y lo que es malo. Solo Él puede hacer separación de eso. Solo Él puede hacer separación en la moralidad, porque la moralidad de Dios es perfecta. La moralidad de Dios es pura, recta, santa y justa para vivir. Yo siempre les he dicho a muchos que tratan siempre de oponerse a la palabra de Dios, y yo les digo: mira, con tu filosofía y tu majestuosidad de sabiduría, yo nada más te invito, si dices que esto es de hombres, vívelo, practícalo, y si lo vives y lo practicas, te voy a creer a ti. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la clase de vida que nos presenta la Biblia es la clase de vida de Dios, perfecta, pura, recta, santa y justa para vivir, y no hay un hombre que la pueda vivir. El único que lo ha hecho se llama Jesucristo. Nadie más. Es por eso incluso que como cristianos se nos pide vivir como Él. Dios quiere que tú y yo lleguemos a aprender. De eso se trata, ¿no? Se trata de entender el por qué la doctrina de mi salvación, porque de ahí, precisamente de la doctrina de mi salvación, depende el hecho de que tú y yo podamos llegar a aprender a vivir como Dios. Si no hay salvación, no hay nueva vida. Si no hay nueva vida, no hay Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay poder para vencer la tentación, el pecado, para vivir cada día pareciéndonos más a Cristo, a Dios. No se puede, imposible. Pero debemos entender y saber esto nosotros, que por medio de ella es, como dice la Biblia, que podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo un hombre puede llegar a ser un hijo de Dios? Por su salvación. Dice la Biblia en 1 de Pedro 1, 14 al 16. Si tú le lees esto a un inconverso, pues el inconverso se va a quedar ¿what? ¿Quién puede hacer eso? Te va a decir. 1 de Pedro 14, 16 dice: como hijos obedientes. Fíjense el mensaje de Pedro a los creyentes, los cristianos, los que ya tienen su salvación, los que han logrado su salvación, los que ya han sido librados de la herencia de la culpa, de la herencia de la corrupción, que seguimos batallándole con este cuerpo que tenemos aquí corrupto,
pero un día va a morir y se nos va a dar uno nuevo, libre de pecado. Amén. Esa es nuestra esperanza. Dice aquí: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo. Y luego vean lo que nos dice: sean también ustedes santos en toda vuestra manera. ¿En cuánta? O sea que nada más una santa manera de vivir para asistir a la iglesia. Pero luego ya me voy a mi trabajo y ahí hablo igual que todos. Ya me voy a mi trabajo y ahí me río y pongo chistes igual que todos, así igualito, ¿no? Sí, así dice. El mensaje es bien claro. Por eso, fíjense, qué importante es entender de dónde fuimos sacados, cómo nos encontrábamos. Éramos culpables y éramos pecadores, con una naturaleza, con una inclinación a pecar, aunque a lo mejor algunos más que otros, a lo mejor, no, pues es que yo era bien tranquilo, pero no importa, pero eres un pecador, cometiste pecado, llegaste a desobedecer, por una sola desobediencia entró el pecado al mundo. ¿Por cuántas? ¿Cuántas has hecho tú? Háblanos, Señor, decía una hermana, ¿no? Ahora, seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Quiero decirles algo: nadie puede lograr esto, nadie puede lograr esto si no ha obtenido su salvación. No, porque de ahí parte todo esto. Nadie. Alguien puede en su moralidad intentar lograr hacerlo, no lo va a lograr, porque esto solamente se puede lograr cuando hemos sido hechos hijos de Dios. Y luego el verso 16 dice: porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Ok, está claro que heredamos la culpa, está claro que heredamos una naturaleza pecaminosa, ¿está claro? Ok, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de ese pecado? ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando tú entiendes esto, mira, aún como cristiano, ya no te puedes quedar con los brazos cruzados cuando tienes un amigo, cuando tienes un vecino, cuando tienes un compañero del trabajo, cuando tienes vecinos alrededor de ti que no conocen a Dios. No te puedes quedar con los brazos cruzados cuando tú entiendes esto. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? De manera entonces, si Dios es un Dios santo, nosotros culpables, imagínense, y pecadores en lo que hemos leído hasta aquí, por esa naturaleza, entonces nos encontramos condenados y sentenciados a vivir separados y lejos de Dios. Cuando yo entiendo que soy culpable, cuando yo entiendo que tengo una naturaleza pecaminosa con la que se me heredó, entonces tengo que comprender cuál es la consecuencia de eso. Y la consecuencia es estar condenado y sentenciado a vivir separado, lejos de Dios. Esto quiere decir que cualquier hombre, cualquier persona que no ha escuchado el mensaje del evangelio que lo puede llevar a la esperanza de su salvación, cuando no ha escuchado esa palabra de Dios que le puede ayudar a salir de esa culpabilidad y de ese estado de pecaminosidad, se va a vivir siempre separado y lejos de Dios. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Aquí dice cómo éramos usted y yo. Ahora somos creyentes, ahora tenemos salvación. Dice aquí, ¿lo tienen todos? Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, y Él, se refiere a Jesús, Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos, ¿cómo estábamos? En vuestros delitos. Ese es el estado en el que estábamos. Pasado.
Ese es en el estado que nos encontrábamos, muertos. ¿Cómo estábamos? ¿Y un muerto está separado de quién? No tiene vida espiritual. No hay cómo comunicarse, cómo relacionarse con Dios. A lo mejor muchos de nosotros éramos religiosos y se nos enseñó a ser religiosos, ¿verdad? Tienes que ir y te tienes que confirmar y te tienes que confesar, tomar la hostia y esto y aquello, y perdón por estas, pero era la verdad. Yo era un religioso. Yo era uno de los que gritaba y dice una M. ¿Sí saben de lo que me refiero, no? Bueno, yo era de esos que gritaba, pero por fuera como que me parecía más al diablo que a nadie más. Pero así era, ¿cómo estaba? Muerto en mis delitos y mis pecados, separado, alejado de Dios. Aunque en mi boca lo mencionara, yo estaba lejos de Dios. Y lo dice en el verso 2: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos, ¿cuántos? Vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos. ¿Qué quiere decir hijos de ira? Hijos de juicio, de condenación. Así estábamos. Ese era nuestro estado, lo mismo que los demás. Ahora, déjenme aclarar aquí este punto. Aunque recibimos una herencia de culpabilidad y una herencia corruptible, y así nacemos todos los seres humanos, llegamos a ser responsables cada uno de nosotros de los actos de pecado que hemos cometido voluntariamente. No podemos echar la responsabilidad. Es que me dieron esta herencia. Sí, pero llega el momento en que tú te vuelves responsable de tus propios actos que cometes, ¿no? O le echas siempre la culpa a tu papá y a tu mamá. Yo soy así por ellos. Fíjense, ni eso es válido. Aunque un papá y una mamá a un hijo lo hayan dañado y hayan hecho lo malo, llega el momento que el hijo crece y llega un momento en que se vuelve responsable de todos sus actos voluntarios que hace. Y ciertamente Dios va a tratar con sus padres, pero Dios va a tratar con él. Y quizás el mensaje del evangelio, que es la esperanza, fíjense bien, ¿cuál es la esperanza para que el ser humano salga de eso? El mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo van a creer si no escuchan? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Dice Romanos 10, ¿no? Por eso dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, alejados, separados de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la... Fíjense, hermanos, cuántas cosas necesitamos estar bien conscientes en nuestras vidas para poder entender esa gran doctrina de la salvación. Cuando dice aquí la paga del pecado es muerte, tendríamos que definir la palabra muerte y sus aspectos, porque es una muerte física, es una muerte espiritual, pero también se está refiriendo a una muerte eterna. Es decir, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva: si comen de este árbol, van a morir.
Y cuando Dios les está diciendo van a morir, se estaba refiriendo a este aspecto de la muerte física, la muerte espiritual y la muerte ¿qué? Eterna. Ahora, la palabra muerte en sí, ¿qué significa? La palabra muerte significa separación. ¿Qué significa? Así que si hablamos de la muerte física, es la separación entre el cuerpo y el alma. El alma y el espíritu se separan del cuerpo. Ahí está la muerte física. Pero hablar de la muerte espiritual es la separación que existe entre el hombre y Dios por causa del pecado. Esta fue la primera muerte que experimentaron Adán y Eva, porque no murieron instantáneamente, ¿verdad que no? No. ¿Sabían ustedes que ahí entra la gracia de Dios? ¿Por qué? Porque entre la muerte espiritual y la muerte física hay un lapso. Y ese lapso es la oportunidad que Dios le da al hombre para que se arrepienta, para que se vuelva a Dios. Esa es la oportunidad para que tenga su salvación. Pero no por sus obras, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. Así que ahí está, muerte física, muerte espiritual, pero la última y la más terrible de todas es la muerte eterna. Porque la muerte eterna, mis hermanos, es la separación eterna e irreversible que habrá entre el pecador no arrepentido y Dios. Por toda la eternidad. Ya no habrá oportunidad de decir, dame una chance, no. Mientras hay vida, hay esperanza, dice Eclesiastés. Hebreos 9:27 dice, por cuanto está constituido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, mis hermanos, qué importante es entender esto. Ahí está la consecuencia de la herencia de culpa, la herencia de corrupción. Somos culpables, somos pecadores y por tal consecuencia merecemos la muerte. ¿Qué merecemos? Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Ahora bien, es necesario, mis hermanos, tener un correcto concepto del pecado para poder tener un concepto correcto de la salvación. Si usted y yo no seguimos el punto de vista bíblico del pecado, si no lo seguimos, entonces también no vamos a tener el punto de vista bíblico del remedio eficaz que Dios nos proporcionó para el pecado. Tenemos que tener la misma estimación que Dios tiene por el pecado. Tenemos que entender la misma gravedad que Dios tiene por el pecado. Desde el principio hasta el final de la Biblia, Dios nos hace ver, aunque seamos cristianos, la gravedad del pecado. Porque su deseo es que ya no camines en él. Su deseo es que ya no te envuelvas en él. Sí, estás luchando, sí tuviste ahí una caída, pero el Señor no quiere que te quedes ahí, que te levantes y que lo venzas. Ese es el propósito de él. Así que para aceptar el veredicto bíblico sobre el pecado, si aceptamos ese veredicto bíblico del pecado, vamos a poder aceptar la provisión bíblica que Dios nos ofrece de su salvación. Cuando tú y yo lleguemos a considerar al pecado como Dios lo ve,
como Dios lo considera, entonces podremos de seguro llegar por Dios mismo al remedio para ser completamente libres de Él. Amén. Mire, déjeme ponerle dos ejemplos. Las grandes empresas del pasado, muchas de esas grandes empresas a mí me tocó trabajar secularmente antes de estar trabajando para el Señor de tiempo completo. Yo tenía trato con empresarios porque trabajaba en una arrendadora que se les prestaba para adquirir maquinaria muy costosa y ellos podían depreciarla fiscalmente. Pero muchas de esas grandes empresas que llegué a conocer se vinieron a la ruina. ¿Y saben por qué se vinieron a la ruina? Porque sus hijos las echaron a perder. Muchos de esos que echaron a perder las empresas es porque no supieron el costo que les costó a sus padres, el costo de ellas. No supieron. Por otro lado, por ejemplo, yo estuve en una iglesia donde llegué a pastorear 12 años, que fui enviado de aquí, Casa Oración Las Águilas, 12 años. Después alguien se quedó ahí al frente cuando yo fui traído aquí. Luego ese que se quedó se separó de Casa de Oración. Por seguir otra doctrina la echó a perder. Y lo que voy es esto, por no entender el costo de lo que es levantar una obra. ¿Qué quiero decir con estos dos ejemplos? Así nosotros, mis hermanos, si no llegamos a conocer realmente el costo de la obra de salvación de Jesucristo por nuestro pecado, muchos de nosotros estaremos echando a perder muchas cosas de Dios en nuestra vida. Tenemos que considerar el costo. Por eso es importante esto, que nos quede claro de dónde nos sacó el Señor, cómo estábamos tú y yo. ¿Qué merecíamos? Merecíamos la condenación, merecíamos el juicio, merecíamos estar separados eternamente de Dios, pero Dios tuvo misericordia, Dios tuvo en su gran amor pensar en cada uno de nosotros, pensar en toda la humanidad, pero no toda la humanidad quiere. Por eso hay un lapso, Dios por eso dio un lapso entre la muerte espiritual y la muerte física y nos da la oportunidad de acercarnos y conocerlo a Él. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio en el momento en que le pude conocer a mis 18 años y poderle entregar mi vida a Jesús. Señor, gracias. Cada vez que lo comprendo más, le digo, Señor, no lo merecía. Pero gracias, gracias por esa oportunidad que me diste para mi salvación. Así que si ya hemos entendido tú y yo, hermano, hemos entendido eso de la amartiología, que quiere decir la doctrina sobre el pecado. No voy a profundizar más de esto, solamente quiero dejar bien en claro ¿de dónde salimos? Si ya lo entendemos, creo que entonces es la hora en que podemos entrar en el tema directo al que nos toca la clase, ¿no? La doctrina de la salvación. ¿Cuántos quieren aprender de ella? Y saber de ella más de lo que ya sabes, ¿no? La doctrina de la salvación. Mis hermanos, la doctrina de la salvación, fíjense bien, es la obra más maravillosa de la que pueda agradarse el ser humano. Es la increíble salvación que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario.
Sin embargo, mis hermanos, para que Jesús viniera por primera vez a la tierra y pagara el precio por el pecado del hombre que estaba condenado, estaba perdido a una muerte no solo espiritual, no solo física, sino una muerte eterna. Jesús, mis hermanos, antes de venir a la tierra y pagar este precio, se necesitó un plan perfecto de Dios desde el principio, desde la eternidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo poniéndose de acuerdo para esta grandiosa y maravillosa salvación. Ese es el plan de salvación. Todo lo que tiene que ver con él es un estudio profundo, es un estudio exhaustivo que nos va a mostrar, mis hermanos, a ti y a mí, el extraordinario amor de Dios, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Porque Él lo hizo para eso. Juan 3:16, se lo saben de memoria. Porque tanto amó Dios, ¿a quién? Por ahí a lo mejor vamos a oír, no, es que esa palabra al mundo nada más se refiere a unos cuantos. ¿O se equivocó el escritor? ¿O se equivocó Dios de inspirarlo o de revelarle, no? Pero está bien clara, no solo en un versículo, en muchos textos, desde el principio hasta el final se menciona el cómo Dios en su amor quería salvar a la humanidad. Ese era su plan. Que la humanidad no responda al mensaje de Dios, esa es otra cosa. Pero aquí dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga. Así que es un deber. Diga, es un deber para mí como cristiano tener el conocimiento básico de esta maravillosa salvación. Conocimiento básico. No estoy hablando de, la salvación no es algo, pero vamos a conocerla y vamos a entenderla y vamos a disfrutarla y vamos a poder aplicarla en nuestra vida, decir, con razón todavía me pasa esto, porque no estoy aplicando esta bendición de la salvación. En este estudio vamos a aprender, se le conoce en teología, soteriología. La doctrina de la salvación en teología se le conoce como soteriología. Y ando bien inspirado, pero ya el tiempo se me fue bien rápido. ¿Sí veo bien? Aquí nos vamos a quedar, vamos a ver la definición en la siguiente clase de lo que es la soteriología y toda su composición, que es la doctrina de la salvación. Amén. No se le olvide, hermano, de dónde lo sacó el Señor, y dele gracias todos los días. No se queje, dígale, Señor, gracias, porque no lo merecía, pero aquí estoy en tu reino. Amén. Dios les bendiga, cuídense mucho.